Recordáis, estábamos hablando, ¿no?, de la importancia que adquiere dentro de la comprensión de cuál es el humanismo que, que, que nos fundamenta Teresa y que subraya con tanta fuerza Pedro Poveda, ¿no? Estábamos hablando de todas estas implicaciones que en el fondo tiene este conocimiento de la propia humanidad, ¿no? Y que queda muy bien reflejado, yo creo, en este texto que vamos a leer del libro de la vida, ¿no?, donde ya Teresa intuye y nos plantea o nos posiciona frente a la importancia que tiene de cara a construir nuestra propia humanidad, este abrirnos a esa comprensión de nuestra humanidad que solo se explica y se entiende verdaderamente en Dios. Y ahí escribe Teresa en el libro de la vida: es cosa muy clara que amamos más a una persona cuando mucho se nos acuerda las buenas obras que nos hace. Pues sí es lícito y tan meritorio que siempre tengamos memoria que tenemos de Dios, el ser, y que nos crió de no nada, y que nos sustenta y todos los demás beneficios de su muerte y trabajos, que mucho antes que nos criase los tenía hechos por cada uno de los que ahora viven. He aquí una joya que, acordándonos que es dada y ya la poseemos, forzado con vida a amar, que es todo el bien de la oración fundada sobre humildad. El discurso de Teresa es muy simple. Es decir, en la medida en que nos descubrimos en la profundidad de nuestra humanidad, emerge a flor de piel, casi podríamos decir, el sentido y la razón de nuestra existencia, que nos remite y nos ancla profundamente con el misterio de Dios, que nos ha creado de la nada, que ha hecho todo lo que es la historia de la salvación, su muerte y resurrección, por amor a cada uno de nosotros. Y Teresa dice, esta es la verdadera joya, que va a potenciar en nosotros nuestra capacidad de amar. Y ahí es donde se fundamenta la humildad, dirá Teresa. O sea, no solamente hablamos de un humanismo, no solamente hablamos de una comprensión teologal del ser humano, sino que aquello que forja nuestra manera de ser y de vivir, la humildad, está todo entrañablemente unido en este proceso. Más humanos, más divinos y más conscientes de nuestra realidad, mejor disposición para vivir auténticamente en esa disposición y en esa orientación. Y continúa diciendo, ¿no?, como poniendo en evidencia el peligro de nuestra ignorancia para ser auténticamente humanos y de ahí abrirnos a la dimensión divina de nuestro ser. Pues, ¿cómo aprovechará y gastará con largueza, con generosidad, el que no entiende que está rico? Es imposible, conforme a nuestra naturaleza, a mi parecer, tener ánimo para cosas grandes. Quien no entiende está favorecido. Y aquí no está hablando Teresa de que es que yo he recibido más gracias que el otro, o yo he recibido más dones que el otro, o yo tengo más capacidades que el otro. No, aquí Teresa se refiere a una realidad que afecta absolutamente a todos. No es que yo tenga más capacidades o menos capacidades, sino que ya mi ser se fundamenta sobre la realidad fundante de un amor infinito que me sostiene y me hace capaz de. Y por eso la interconexión profunda que existe para Teresa, para Pedro Poveda, eh, en las consecuencias que lleva para nuestra vida esta vivencia de este humanismo y de este dinamismo que Dios manifiesta en nuestra humanidad, que es la fuerza y es la energía para salir fuera, para implicarnos en la realidad concreta, para ser, podríamos decir, apóstoles o ser discípulos, ¿no? Ser auténticamente cristianos. Por eso para Teresa es la primera y la principal de todas las gracias que podemos recibir de Dios.
Y fijaos que lo dice una mujer que ha recibido muchísimas gracias, si nos referimos a experiencias extraordinarias de Dios. Ha tenido muchos éxtasis, ha tenido muchas visiones, ha tenido revelaciones, ha tenido transverberaciones, levitaciones. Y Teresa no dice que eso es lo más importante. Teresa dice que la mayor de las gracias es precisamente este. Y el fundamento de todo lo demás. Y por eso, fijaos lo que llega a afirmar en el libro de las fundaciones. Y tengo por mayor merced del Señor. Imaginaos lo que dice aquí Teresa. Un día de propio y humilde conocimiento, aunque nos haya costado muchas aflicciones y trabajos, que muchas de oración. Fijaos aquí lo que está diciendo Teresa. O sea, no es cualquier cosa. Cuando nosotros normalmente tenemos la mentalidad contraria, que si tenemos mucha devoción, mucha entusiasmo espiritual y hacemos esto y hacemos lo otro y hacemos lo otro, pensamos que ya estamos bendecidos, favorecidos de Dios. Y dirá Teresa, no, ahí no está. Donde realmente está es en eso que posiblemente más nos cuesta, que es abrir los ojos a nuestra realidad. ¿Y por qué dice eso Teresa? Por todo lo que venimos diciendo. Porque ahí, al fin y al cabo, se fundamenta la autenticidad del camino espiritual que nos abre a la plenitud de desarrollo de lo humano en nosotros, ¿no? Ese ser auténticamente humano. Y por si fuera poco, veamos lo que dicen las segundas moradas. Pues pensar que hemos de entrar en el cielo y no entrar en nosotros, conociéndonos y considerando nuestra miseria y lo que debemos a Dios y pidiéndole muchas veces misericordia, es desatino. No, la tendencia nuestra no hay. Ya queremos estar en la plenitud y gozando. Para llegar ahí hay que pasar por la realidad concreta de nuestro barro. Y Dios no nos va a llevar por otro camino. El mismo Señor dice, argumenta Teresa, ninguno subirá a mi Padre sino por mí. No sé si dice así, creo que sí. Y quien me ve a mí, ve a mi Padre. Pues si nunca le miramos, ni consideramos lo que le debemos y la muerte que pasó por nosotros, es decir, la humanidad de Cristo, el Cristo encarnado. No sé cómo le podemos conocer ni hacer obras en su servicio, porque la fe sin ellas y sin ir llegadas al valor de los merecimientos de Jesucristo, bien nuestro, ¿qué valor pueden tener? Ni quién nos despertará a amar a este Señor. Ya fijaos el calado profundo de las afirmaciones de Teresa, que con esto está posicionándose de una manera muy clara en la importancia de nuestra humanidad y de la humanidad de Cristo. Y que otra espiritualidad que pretenda irse por otros lares está fuera de contexto. No está cumpliendo con el proyecto de Cristo. Es decir, Teresa tiene una conciencia muy clara. Y esto es sorprendente, ¿no? En este sentido, ¿no? Es claro que para Teresa la oración, que es el corazón de su doctrina y de su enseñanza, ¿no? Y que Pedro Poveda también pone al centro de la obra. Están hablando de una oración que nos adentra en la realidad profunda de la vida. No es una oración que nos aleja, no es una oración que nos en sí misma o nos aísla de la realidad, sino todo lo contrario. Es una oración que se fundamenta en la verdad de la persona. Es decir, solo abriéndome a mi propia verdad voy a abrirme a la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el principio básico y fundamental, como hemos leído antes, es
que nadie puede dar lo que no tiene. Así lo expresaba Teresa, ¿no? ¿Cómo aprovechará y gastará con largueza el que no entiende que está rico? Que en el trasfondo de todo es uno de los grandes planteamientos que se hace Teresa y que hace también Pedro Poveda. Teresa lo plantea diciendo, ¿cuántos pocos amigos verdaderos tiene Dios? Aquí son todos cristianos, pero ¿cuántos son los que le conocen de verdad? O Poveda plantea otros problemas de trasfondo, ¿no? En relación con el ateísmo y la idolatría que hay dentro del cristianismo, que no sabemos a qué Dios estamos adorando. O estamos a un Dios que hemos hecho o hemos creado a nuestra imagen y semejanza, con lo cual nos alejamos también de nuestra propia humanidad. Yo creo que es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque aquí percibimos una raíz sutil y profunda de muchos problemas también en el dinamismo de la vida cristiana, que muchas veces nos alejan de la identidad personal y de la identidad de Dios, porque no se fundamentan, podríamos decir, en la verdad. Pero fijaros cómo vuelve a insistir Teresa sobre eso. No sé si queda dado bien a entender, porque es cosa tan importante este conocernos que no querría en ello hubiese jamás relajación. Por subidas que estéis en los cielos. Pues mientras estamos en esta tierra, no hay cosa que más nos importe que la humildad. Y así, torno a decir que es muy bueno y muy re bueno tratar de entrar primero en el aposento a donde se trata de esto, que volar a los demás. Porque este es el camino. Y si podemos ir por lo seguro y llano, ¿por qué hemos de querer tener alas para volar? Más que busque cómo aprovechar más en esto. Y a mi parecer jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Mirando su grandeza, acudamos a nuestra bajeza. Y mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Digamos, las dos verdades que se iluminan y que nos iluminan en la comprensión de nuestra verdad, de nuestro ser. Es decir, una oración que se fundamenta, se crea y se forja sobre la identidad persona, sobre lo que podríamos decir es el proyecto de Dios para la persona, que es su salud, su salvación integral, no solo una parte, no solo una dimensión, precisamente porque lo fundamenta Teresa en la propia dignidad. Esa dignidad que no nos la creamos nosotros ni nos la da el mundo, sino que surge solo en la visión profunda del propio ser, que al mismo tiempo es la que nos lleva a actuar. Y por eso la importancia para Teresa, y en ese humanismo que subraya fuertemente, el humanismo verdad, de entrar en aquello que fundamenta el ser y la vida. No solo decir, yo tengo que hacer esto porque tengo que, o porque me lo mandan, o porque es una obligación, o porque es un deber, o porque si hago esto me voy a salvar o me voy a dejar de condenar. No, es entrar en la raíz y el fundamento que da sentido a ese actuar que se convierte, por eso, como veremos, en un actuar positivo, desde la dignidad y belleza inalienable de la persona.
Y vamos a ver cómo Teresa eh, entra, ya lo estamos viendo, ¿no? Pero para verlo todavía más profundamente, cómo entra en ese dinamismo de una humanidad que se sabe salvada y que se sabe medio de salvación también para los demás. A ejemplo de la encarnación de Cristo, Dios se revela en la humanidad y a través de la humanidad salva, no fuera de la humanidad. Dios, podríamos decir, podría haber escogido otro camino, otro medio, pero el medio de su revelación es la humanidad. Y es en la humanidad que nos salva, no fuera de ella. De tal manera que, fijaos, aquí se interconexionan tanto la visión, podríamos decir, teologal o teológica con la visión antropológica. Hasta tal punto que esa realidad que Teresa subraya como descubrirnos en nuestra verdad, que creo que es el trasfondo de ese humanismo verdad del que habla también Pedro Poveda, ¿no? Y que en el fondo afecta al cómo vivimos, es decir, al modo de ser configurante de la persona. No es actuar por motivaciones externas, sino desplegarse desde lo que verdaderamente nos constituye. Esa joya, como dice Teresa, que forzado convida a amar. Cuando ya no sabemos ricos, somos capaces de repartir con generosidad. ¿Por qué? Porque sabemos que esa riqueza no se agota y que yo no tengo que hacer méritos para ganarme ninguna riqueza, porque ya la tengo, ya la poseo. Y desde ahí el contraste y la aceptación y la integración de esa doble cara, podemos decir, de nuestra identidad, de nuestra condición. Miseria, dice Teresa, o grandeza y grandeza. Es decir, si nos miramos solo desde abajo, nos descubrimos en nuestra condición limitada, pobre, miserable, pecadora. Pero esa mirada no se puede, no es completa si no nos miramos desde el otro lado, desde arriba, que pone de manifiesto mi grandeza, mi belleza, mi dignidad inalterable. Por eso para Teresa, y aquí está, yo diría, la gran revolución humanista de Teresa y de los místicos. Juan de la Cruz hace lo mismo, parecido. Es que el punto de partida y el punto de llegada es el mismo. No partimos de nuestra condición de seres pecadores que tienen que ganarse la salvación, sino que partimos de la condición de nuestra belleza y grandeza para realizar y vivir la plenitud de eso que ya somos. Y eso es lo que plantea Teresa en el camino espiritual. Y es la gran revolución humanista. Porque en cuanto conocemos que esa belleza ya está en mí y me aseguro que esa belleza está en mí, el proceso de vida cambia. Porque ya no es a ver si consigo llegar a, como hemos planteado tantas veces el cristianismo, ¿no? A ver si llego a ser santo, a ver si consigo salvarme y hago esto y lo otro, y nos queda la duda, uy, yo sigo siendo pecador, yo sigo siendo, cometiendo las mismas faltas que hace 40 o 50 años, no tengo remedio. No, ese es camino equivocado. Porque cuando uno descubre, como nos dirá Teresa, que ya posee lo que está buscando, lo llegaré a vivir o a medias o apenas tocar o saborear, pero ya tengo la certeza y la seguridad de que eso está aconteciendo en mí, lo cual me posiciona de una manera diferente frente a mi propia humanidad. No es una humanidad frustrada,
sino una humanidad que se está desplegando. Y por eso, para los místicos, para Teresa, esto lo profundizaremos el próximo día. Esa unión con Dios es la que se configura como el verdadero proceso de humanización. O dicho al revés, el proceso de humanización nos une auténticamente con Dios. Porque al fin y al cabo, humanizarnos es el proyecto de salvación de Dios y el proyecto de Dios para con el hombre, que lo ha creado para que sea humano, no para que sea otra cosa. Y eso refleja, reproduce y realiza su proyecto, ¿no? De ahí que el gran esfuerzo de Teresa es ayudarnos a entrar por ahí. Un camino, sí, de fe, que implica a toda la persona, en la que necesitamos realmente implicarnos, buscando buenos y seguros apoyos, dirá Teresa. No es fácil cargar con la cruz de la propia miseria que uno va descubriendo, pero que es el camino imprescindible y necesario por el que pasa necesariamente todo esto. Y por eso para ella el gran peligro, junto con la ignorancia, es no habitarse, es decir, no posicionarse en la propia humanidad para poder desplegarlo. Porque si yo vivo en otra casa, mi casa se va a llenar de telarañas y se van a estropear las tuberías y nadie va a estar para arreglarlas. Solo cuando habitamos la casa, cuidamos la casa. Solo cuando habitamos en nuestra humanidad, potenciamos y cuidamos nuestra humanidad. O sea, fijaos cómo todo este proceso que plantea Teresa es ayudarnos a desplegar y a vivir anclados y fundamentados en esa humanidad, en aquello que nos hace auténticamente humanos, ese aprender a ser dueño de uno mismo, frente a todas esas actitudes que bloquean y esas otras actitudes que también pueden favorecer, que sin duda alguna Teresa pues va a ir presentando. Y Pedro Poveda, de hecho, nos coloca frente a dos elementos fundamentales, ¿no?, en el desarrollo de este proceso, de ese desasimiento donde está el todo, que ahí también sería muy interesante profundizar y entrar, ¿no?, que en el fondo es aprender a ser libres, aprender a ser dueños de nosotros mismos, no condicionados por tantas realidades que no nos dejan ser, ¿no? Y lo mismo esas actitudes que favorecen, ¿no? Ciertamente esto implica descubrirnos o mirarnos en la doble perspectiva de nuestro ser. Con frecuencia, cuando iniciamos este camino, lo primero que descubrimos es lo que más miedo nos da, lo que no nos gusta de nosotros mismos. Y eso es lo que muchas veces nos impide hacer el camino y profundizar y entrar, porque pensamos que solo vamos a descubrir lo que no nos gusta o lo que no quisiéramos encontrar. Pero ese paso es necesario. Lo expresa muy bien Teresa con esa imagen del castillo, ¿no? Está rodeado de un foso donde están los bichos, las alimañas, como ella dice, ¿no? Y entonces, claro, eso nos impide muchas veces dar el paso para entrar, porque atravesar todo eso, pero por eso Teresa pone la mirada en lo que hay detrás de eso, que es el castillo de diamante, para que un poco cerremos los ojos, abramos los ojos, pero también los cerremos. Es decir, que no caigamos en la tentación que siempre hemos tenido de absolutizar nuestro pecado y nuestra debilidad, porque eso se constituye en el freno para entrar en lo profundo de nuestra humanidad. No, cuando hemos dicho siempre,
en la espiritualidad sobre todo, y en la vida cristiana y en la moral, es que el pecado, el cuerpo es la fuente del pecado, entonces no vamos a entrar ahí. Y sobre todo cuando empezamos a experimentar, ay, pues he hecho esto mal, y esto he hecho esto mal, y he caído en esto, y me he tentado en lo otro. Y dices, bueno, mejor vamos a estar fuera, y así los bichos no me pican. Pero si no atravesamos eso, no llegamos al castillo. Y por eso insiste Teresa, muchas veces dice, dejemos de mirar tanto y de complacernos tanto en mirar nuestra debilidad y nuestro pecado. Volemos y miremos a la grandeza de Dios, que allí vamos a descubrirnos mejor que encerrados en el fango de nuestra miseria. Fijaos que esto es un elemento sumamente importante, sobre todo en la cultura religiosa y en la cultura cristiana que nos ha permeado durante siglos, donde hemos centrado la atención de una manera casi obsesiva en el pecado. Entonces, claro, si yo solo me veo pecador y pecador y pecador y pecador, al final no tengo fuerzas para nada, para la autocompasión y nada más. Y ten piedad de mí, Señor, que no hay manera. Claro, nos encerramos ahí y al final nuestra vida está condicionada por el sitio en donde vivimos. Si en vez de entrar en la casa me quedo a vivir en el gallinero con las gallinas, pues voy a estar todo el día bien perfumadito y nada más. Pero si no entro en la casa, fijaos, ¿no? Para aprender a contemplarnos en la hermosura de Dios. Rescatar nuestra humanidad. En el fondo, rescatarnos a nosotros mismos. Es decir, comprendernos con los ojos de Dios. Aquí está el kit de la cuestión y el problema que muchas veces hemos tenido y tenemos. Ya no es cómo me veo yo, sino cómo pienso que me ven los otros. Si me encierro en que los otros tienen una visión negativa de mí, porque yo me veo así, o porque me han dicho, porque he oído, o porque, no salgo de ahí. Si yo soy incapaz de aceptarme en mi debilidad, seguiré pensando que Dios no puede aceptarme en mi debilidad y en mi pobreza y en mi pecado. Pero es realmente así como Dios nos ve. Y de ahí la importancia que tienen para Teresa y para Pedro abrirnos a la belleza de Dios para entender quiénes somos a los ojos de Dios y no caer en la trampa de nuestra vista miope y condicionada, ¿no? Y por eso solo en Dios nos conocemos. Solo en Él se desvela nuestra verdadera identidad. Y de ahí surge la llamada de Dios a ser. Dios no me necesita, pero me quiere y me hace imprescindible en su proyecto. Y solo desde ahí emerge el auténtico humanismo, porque ahí aprendemos realmente a vivir, no condicionados por mis limitaciones, por mis pecados, por lo que puedo, por lo que no puedo, por mis capacidades o mis no capacidades. Porque solo desde ahí nos abrimos realmente al cielo. En el fondo, dirá Teresa, el cielo no es una realidad abstracta, no es un futurible, no es una ciencia ficción, sino algo que está aconteciendo en mí, pero yo no lo sé o no lo conozco. Y por lo tanto me resulta una realidad extraña, lejana, desconocida, ¿no? Y de aquí esa conexión, el alfa
y el omega. Es decir, el inicio y el fin se unen. Para Teresa las moradas, esto es muy importante, no es, aquí está la primera, en el siguiente escalón la segunda, luego está la tercera, luego la cuarta más arriba y la séptima, uy, qué lejos nos pilla. No, la primera está pegando a la séptima, porque no están una detrás de otra, sino interconexionadas. Y la primera está más cerca de la séptima, la plenitud, de lo que muchas veces pensamos. Y eso por una realidad muy simple, porque en el fondo, solo cuando nos abrimos a esa posición verdaderamente positiva de uno mismo, cuando nos abrimos a esa belleza interior, al cómo Dios me mira, a cómo Dios me ve, entonces cambia mi posicionamiento frente a mí mismo y comienzo a valorarme en mi humanidad. Y por eso ahí está la página solemne de apertura del castillo interior. Así empieza prácticamente el libro de las moradas. Para comenzar con algún fundamento, es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos. Que si bien lo consideramos, hermanas, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde, dice, él tiene sus deleites. Pues ¿qué tal os parece que será el aposento a donde un rey tan poderoso, tan sabio, tan limpio, tan lleno de todos los bienes se deleita? No hallo yo cosa con que comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad. Y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Pues si esto es como lo es, no hay para qué nos cansar en querer comprender la hermosura de este castillo, porque puesto que hay la diferencia de él a Dios que del criador a la criatura, pues es criatura, basta decir su majestad que se echa a su imagen para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del alma. No se puede decir más en tan pocas palabras. Y, y este es el párrafo inicial de las moradas, que atañe a todo ser humano para Teresa. No, es que la persona es esto, no es otra cosa, es esto. Porque esto es lo que la define en su dignidad y en su sustancia más auténtica y más profunda. Otra cosa es que lo valore, otra cosa es que lo conozca, otra cosa es que se aventure a entrar, pero es algo que identifica al ser humano. Y esto es una verdad teológica y de fe para Teresa. No es simplemente una experiencia que ella hace. Esto define al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Punto. Si es imagen y semejanza, ya. Olvidémonos que no vamos a llegar a captar toda la grandeza y hermosura que es el ser humano. Y eso nos atañe a todos. Es decir, cada uno de nosotros somos un diamante, un castillo todo de diamante, más que un diamante. Es decir, la dimensión, hermosura, valor incalculable, son características propias de la humanidad que todos llevamos dentro. No es algo que dependa ni de mis obras, ni de mis actitudes, ni si he nacido en un lugar o he nacido en otro.
Por naturaleza querida por Dios, el ser humano es esto. Fijaos, aquí ya no es la dignidad de es que este es cristiano o este es ateo, o este es pobre y este es listo, o este es bueno y este es un pecador. No, la dignidad es constituyente del ser humano. Y por lo tanto nadie te la puede quitar ni dañar. Uno puede pensar que me la han quitado, me la han dañado, pero esa dignidad es inquebrantable y constituye nuestra hermosura. Por eso que Teresa inicia con esta página. Es decir, no, vamos a centrar la mirada en la meta segura a la que vamos a llegar. No la meta posible, no, la meta segura. Es decir, no es una dignidad que posiblemente sí o no, porque partimos de nuestra propia casa. Es decir, no tenemos que ir ni a la casa del vecino, ni a la casa que está al otro extremo de la ciudad o en otro estado. No, es mi propia casa, donde ya estoy. Y ahí es donde está el tesoro. Fijaos el posibilismo positivo que nos plantea aquí Teresa, de un humanismo cierto y real, que se construye sobre la identidad de la persona. Pero la persona tiene que abrirse a ella. Ni más ni menos, y lo repite dos veces Teresa, es que somos imagen y semejanza de Dios. O sea, no es una gracia especial que hemos recibido porque estamos aquí, porque hemos sido bautizados o porque no, no. Ya es algo que Dios nos ha regalado de antemano y que nos constituye. Y por eso hablamos de una dignidad inalienable, no condicionada. Otra cosa es que yo la vivo. Ese ya será otro problema. Pero la raíz profunda de mi ser, de mi humanidad, está ya en mí, ¿no? Ahí emerge esa hermosura inalienable también. Y otro elemento que subraya también Teresa, no solo eso, no solo eres un diamante, no solo eres imagen y semejanza, sino que yo habito en ti. Tú eres mi morada. Y esto, claro, ya nos descoloca, porque esto convierte al ser humano en capaz de Dios, es decir, capaz del infinito. El infinito ya está habitando en mí, forma parte de mí. Dios ha querido garantizar tanto mi salvación y mi humanidad que ha hecho que mi humanidad sea el lugar donde Él está y se ha comprometido a estar siempre presente. Fijaos, esto es lo que plantea Teresa al inicio del camino. ¿Y hacia dónde vamos a caminar? Hacia este inicio. O sea, no estamos lejos, lo tenemos más cerca que nosotros mismos, porque es algo que ya está aconteciendo en mí. Yo lo reconozca, no lo reconozca, lo acepte o no lo acepte, nunca dejaré de ser imagen y semejanza de Dios. Nunca podré impedir que Dios esté presente en mí, porque eso no depende de mí ni de mi moralidad, sino de su compromiso y de su implicación, que son eternos y mantiene su fidelidad para siempre. Y lo mismo la belleza profunda de mi ser, es reflejo de Él. Somos reflejo de la divinidad en nuestra humanidad.
Es decir, el humanismo que ponen en evidencia Teresa y que tanto insiste y enamora a Pedro Poveda de Teresa, no nos aleja de Dios, sino todo lo contrario. Nos sumerge en lo más profundo de este Dios que ha garantizado, podríamos decir, la plenitud del hombre para siempre, porque nos ha creado ahí y desde ahí. Y por lo tanto, por parte de Dios, podríamos decir, no falta nada. Esa es la sabiduría también del humanismo teresiano, que fundamenta en la realidad esencial y sustancial del ser humano y del proyecto de Dios sobre el hombre su humanismo. No sobre normativas o directivas, sino sobre la esencia constituyente del ser humano, lo cual hace que este humanismo no sea una realidad que dependa de las corrientes de los tiempos o de las realidades históricas, porque es algo que nos acompaña y nos define y siempre permanece, se reconozca o no se reconozca. Pero Dios no puede dejarme de ver de otra manera, aunque yo no me vea, aunque los tiempos digan otras cosas. La percepción de Dios es una percepción real, que en el fondo es hacia donde nos quieren llevar, ¿no? Teresa y Pedro, habitados por Dios, reflejo de la hermosura de Dios, presencia de Dios, aprender a mirarnos con esos ojos a nosotros mismos. Es decir, descubrirnos en lo profundo y hermoso de nuestra humanidad, para que así podamos ver también a los demás, en esa percepción profunda, ¿no? Que fijaos cómo lo expresa Teresa, ¿no? Por dejarle hablar a ella, que es la que mejor lo hace. Por eso, hermanas, tengo por mejor que nos pongamos delante del Señor y miremos su misericordia y grandeza y nuestra bajeza, y denos Él lo que quisiere, siquiera haya agua, siquiera sequedad. Él sabe mejor lo que nos conviene. Y con esto andaremos descansadas, y el demonio no tendrá tanto lugar de hacernos trampantojos. Muy simpática la santa. Y fijaos, aquí hallará su bajeza mejor que en sí misma, y más libre de las sabandijas a donde entran en las primeras piezas, que es el propio conocimiento. Que aunque, como digo, es harta misericordia de Dios que se ejercite en esto, tanto es lo de más como lo de menos, suelen decir. Y créanme que con la virtud de Dios obraremos muy mejor virtud que muy atadas a nuestra tierra. Es decir, si yo me centro solo en mi miseria, al final el ser humano se mueve por la motivación. Y si nuestra voluntad no tiene una motivación profunda, antes o después se desinfla. En cambio, Teresa nos dice, no conozcamos solo esta dimensión desde abajo, sino mirémonos desde arriba, porque entonces emergerá en nosotros una capacidad de actuar en una dinámica diferente y mucho más positiva. Si vemos que nuestra humanidad es una cosa tan bella y tan grande y no solo una fuente de pecado, entonces actuaremos positivamente, seremos más auténticamente humanos en nuestras actitudes y en nuestro comportamiento. Y Dios creó al ser humano, hombre y mujer los creó, a imagen y semejanza de Dios los creó. Es decir, Dios ha creado al hombre
en la perspectiva de que su humanidad es el reflejo de su condición y de su naturaleza. Cuanto más santos, diría Teresa de Jesús, más conversables. Es decir, cuanto más santos, más humanos, más con los pies en la tierra. Es un humanismo de vida. Y por eso las casas de la institución teresiana, dice Pedro Poveda, han de ser escuelas donde se viva esa humanidad, ¿no? Donde se viva esa dimensión de un actuar positivo. Que un actuar positivo para Teresa también implica ese posicionarnos en aquello que nos define. Y aquello que nos define es aquello que nos configura en Dios y desde Dios. Porque desde ahí somos capaces de todo. Fijaos este hermoso texto de Teresa, que lo refleja muy bien, del libro de las fundaciones. Oh grandeza de Dios, y cómo mostráis vuestro poder en dar osadía a una hormiga. Y cómo, Señor mío, no queda por vos el no hacer grandes obras los que os aman, sino por nuestra cobardía y pusilanimidad, como nunca nos determinamos, sino llenos de mil temores y prudencias humanas. Así, Dios mío, no obráis vos vuestras maravillas y grandezas. ¿Quién más amigo de dar, si tuviese a quién, ni de recibir servicios a su costa? Sí, podemos ser hormiguitas, cosa insignificante, pero aquella realidad que nos define nos posiciona en una perspectiva muy diferente, que en el fondo es la fuente también de la esperanza cristiana, que no es, ay, a ver si pasa, a ver si cambian los tiempos, no. La esperanza cristiana se fundamenta en que somos quienes somos y estamos acompañados de quienes estamos acompañados, y eso nos garantiza el triunfo, aunque no lo veamos, aunque todo nos diga que estamos cada vez peor, ¿no? En este sentido, no, pues, y aquí podríamos ampliar el discurso, ¿no? Pero ese conocimiento de sí, ese asumir la grandeza y la grandeza de nuestra humanidad, es en definitiva la que potencia en nosotros las virtudes y la transformación, que serían como las consecuencias, los frutos o el camino, que podemos hablarlo desde ese desasimiento, ese darnos, desde ese amor fraterno y amor con Dios, ¿no? Que en el fondo es entrar en esa unión con la voluntad de Dios, que no es con las voluntades de Dios, como nos fabricamos de nuestra cabeza, ¿no? Es que si Dios quiere o no quiere, o si quiere, o esto es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios, o qué es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios está muy clara. Que te salves, es decir, que lleves a cabo el proyecto para el cual Él te ha creado, que es ser humano. Ahí está, que realices tu humanidad en la dirección que a ti te corresponde como don, como gracia. Desde ese desasimiento, es decir, desde ese liberarte de todo aquello que te impide vivir la plenitud de tu humanidad. Cuando Teresa habla de desasirse de los deudos, de las cosas, de la familia, no es simplemente quitarse cosas, porque eso puede ser una falsedad, dirá Teresa. No se trata de que nos presentemos como pobres frente al mundo, no, porque si no lo somos de espíritu, estamos engañando al mundo y engañándonos a nosotros mismos. Es decir, ese desasimiento es de no dejarse condicionar por.
para que seamos auténticamente libres. Fundamento del humanismo. Ser libres, pero auténticamente libres, no, no esa libertad de hacer lo que me dé la gana, ¿no? De ese amor al prójimo, que también subrayan fuertemente Pedro y Teresa, ¿no? Y que también sería sumamente interesante entrar en ello, ¿no? Esa humildad que en el fondo para Teresa y en la dinámica de Teresa es sinónimo de vivir en la verdad. Humanismo, verdad. La humildad que me confronta conmigo mismo, con mi humanidad, con mi realidad, con la realidad de Dios también, que al mismo tiempo es sanación y liberación. Y por lo tanto eso es un verdadero proceso de humanización. ¿Por qué? Porque es liberarnos de todo aquello que en el fondo nos deshumaniza. ¿Por qué las riquezas es un problema? No, la riqueza no es ningún problema. El dinero no es ningún problema. El placer no es ningún problema. Al contrario, todo es bueno. El problema es mi dependencia de esas cosas, porque eso es lo que me esclaviza y me condiciona. Y por lo tanto me enferma. Y el proceso de Dios en nosotros es que nuestra humanidad viva en esa dinámica auténtica de la libertad. Que en definitiva no es otra cosa, tratar de hacer vida lo que siempre ha sido el proyecto de Dios para con el hombre. Que vivamos conforme a nuestra condición de ser imagen y semejanza de Dios. Ahí está nuestra dignidad infinita, ahí está nuestra hermosura infinita, ahí está la positividad infinita y ahí está en definitiva el humanismo, ¿verdad?, en el cual nos adentran Teresa y Pedro Pablo. Y bueno, pues yo creo que ya lo vamos a dejar acá, que podríamos seguir hablando unos cuantos días, ¿no? Y bueno, estos minutos que nos quedan, pues podemos concluirlos con este texto de Teresa, ¿no?, que podría servirnos como síntesis. Saquemos de aquí, hermanas, que para conformarnos con nuestro Dios y esposo en algo, será bien que estudiemos siempre mucho de andar en esta verdad. No digo solo que no digamos mentira, que en eso, gloria a Dios, ya veo que traéis gran cuenta en estas casas de no decirla por ninguna cosa, sino que andemos en verdad delante de Dios y de las gentes, de cuantas maneras pudiéramos. En especial, no queriendo nos tengan por mejores de lo que somos, y en nuestras obras dando a Dios lo que es suyo y a nosotras lo que es nuestro, y procurando sacar en todo la verdad. Y así tendremos en poco este mundo, que es todo mentira y falsedad, y como tal no es durable. Plega a Dios, hermanas, nos haga merced de no salir jamás de este propio conocimiento. Amén.
por el mundo y las estrellas. El universo es nuestra casa, porque tu vida nos hace fuertes. El mundo tiene otro color, rojo, negro, amarillo, blanco. Salvemos la verdad es el amor. La bondad conquista la tierra. Vosotros sois siempre con nosotros, la sal de la tierra. Sí, tú estás, y si la sal siempre con nosotros, se hace insípida, sí, tú estás, tiene